Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sobredosis, mi podcast. Alberto Zambrano quien les habla. Quiero darle la bienvenida por segunda vez a mi amigo Eduardo Castillo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Eduardo es Gracias. sociólogo, es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y está radicado actualmente en Madrid, España. Quiero aprovechar de darle las gracias a todos los que se han suscrito en mi cuenta en Patreon, patreon.com/Alberto Zambrano. Ahí pueden ver los contenidos que yo pongo y bueno, con el aporte que ustedes hacen, yo mejoro los que tengo y todo lo demás. Entonces, si no se quieren suscribir en mi Patreon, por lo menos suscríbanse a mi canal de YouTube acá abajo en la campanita y bueno, con eso ayuden si no me quieren dar real. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, mi pana. Pues muy bien, muy bien. Aquí ¿Cómo está ya el en verano? pleno verano madrileño, una de las cosas más distintas. Calientes. Sí, una de las cosas más distintas que uno puede vivir en España, unas temperaturas anormalmente altas para cualquiera, incluso viniendo del Para el Caribe. normal, para la normal supervivencia de un ser humano. ¿A Sí, cuánto era que están? 38. hoy estuvimos a 37. Hoy estuvimos a 37, mañana subimos a 38, luego mejor un poquito, pero es un tema de que es constante, ¿sabes? Son casi 3 meses en este plan y no es extraño cuando las temperaturas llegan a los 41, 42, por ahí. Maracaibo, Ah, pues. sí, sí, de muerte. Además que es una ciudad muy seca, o sea, es una ciudad Sí. muy árida, o sea, o sea, es muy fácil deshidratarse, tienes que estar constantemente tomando agua porque si no, si no la pasas muy mal. Y creo que es la única, yo creo que es la única temporada que no me gusta de estar aquí. O sea, Madrid se vuelve infernal. Obviamente mucha gente lo pasa yéndose a las terrazas, pero con esta situación del virus y las prohibiciones, Claro. Tienes encontrar que andar una terraza encerrado y pasando calor. estar en o sea, tú puedes encontrar, puedes ir al parque, etcétera, siempre manteniendo la distancia, pero como se ha limitado el aforo de muchos bares y restaurantes, o sea, es más difícil encontrar hoy en día espacio. Es muy normal que tú vayas por ahí buscando una terraza y te tome un buen tiempo porque están ocupadas. Realmente están ocupadas y las mesas y el espacio que antes tú podías decir, mira, pon una mesa allí que hay espacio, es imposible. Claro, por el límite de espacio que tienen que tener entre una y otra, me imagino que eso les afecta duro. Sí, es la distancia típica que tienes que guardar entre... Bueno, fíjate que el Madrid ganó la liga, el Sí. glorioso y eterno Real Madrid gana la liga y no se pueden reunir en Cibeles a celebrar. El No, no. Madrid, la tradicional celebración en Cibeles quedó cancelada, entonces Hubo una es caravana, eso. hubo una caravana porque la alcaldía dijo que exhortaban a que la gente no se reuniera y tal, todo eso. O sea, porque en este momento no es que hay prohibición total, pero sí te exhortan a no reunirte. De hecho, no extrañaría una nueva prohibición de reunión y demás, o un control mayor de la movilidad, porque la tendencia que llevan los contagios hasta ahora, el país es similar a la que había en marzo, que fue la que generó todo el tema del confinamiento. Entonces, si la cosa sigue así, no se descarta que se decrete una nueva cuarentena. Hay comunidades autónomas como Aragón, como Cataluña, que Cataluña, por cierto, ya decretó confinamiento, toda la provincia creo que es Lérida, eh, ya está confinada. Barcelona está prácticamente en ese plan porque la tendencia es que los contagios obviamente se disparen. Es algo que era normal prever, ¿sabes? O sea, era normal porque además España ha tenido, en relación a los muertos por cada 100.000, ha tenido el peor manejo de prácticamente en el mundo. Sí, ellos no han manejado bien, no manejan bien esa situación. Y bueno, también, o sea, fíjate que en marzo, buena parte de esos contagios, esa explosión que tuvieron en marzo fue por una cuestión política, pues era la marcha del Día de la Mujer. Claro, pero es que además tú lo veías en el comportamiento de la gente, o sea, no había, o sea, a pesar de que estaba la amenaza y que se exhortaba a la población a tener precauciones, no había ese tipo de precauciones, o sea, la gente fue muy poco cuidadosa con ese tema. Brother, en un país donde tú dependes de que los negocios estén abiertos porque necesitas Claro. turistas, la vas a pasar muy mal cuando se te encierre todo el asunto. ¿Qué es lo que te iba a contar?
En el caso de la gestión, el gobierno, obviamente siempre hay unas interpretaciones que dependen de la serie ideológica en la que te posiciones, pero los datos en frío son muy lapidarios, es decir, o sea, en cuanto a muertes por cada 100.000 habitantes, España es el segundo país del mundo, si no me equivoco, ¿sabes? Eh, no sé si por intención del gobierno, cosa que te lleva a pensar la forma en la que aquí se manejan las televisoras públicas y también a raíz de esa, de ese consenso de izquierda que tú ves en los medios, eh, se hablaba siempre o se trataba siempre de poner la lupa sobre países que tenían más números de contagio. ¿Sabes? Siempre se habla, siempre se busca hablar de Siempre se buscaron, siempre se buscan comparar con Italia tal. y, y Estados Unidos, que Y son también ahorita los países más afectados. están Pero, enfatizando mucho en compararse con Brasil con Estados Unidos. Lo hacen, pero lo hacen basándose en los datos absolutos de contagio. datos netos, eso es verdad. Y efectivamente es inevitable que un país que tiene casi 10 veces más habitantes tenga un nivel de contagio, un número de contagios más alto, ¿sabes? Eh, Claro, con claro. todo eso, imagínate, se anuncian, por ejemplo, 1.000 contagios al día, o Estados Unidos creo que tuvo 8.000 en un día, no me acuerdo cuántos fueron, pero es que aquí sin irte muy lejos, en Cataluña se anunciaron 800 contagios en un día, solamente en Cataluña, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. para un país que tiene 45, 47 millones de habitantes, y tú lo llevas ya a los datos de muertes, o sea, puedes decir realmente que la gestión ha sido pésima, la gestión ha sido muy mala, eh, porque no se explica cómo un país en la Unión Europea que vanagloria tanto al sistema público de salud, que siempre se compara con países donde la salud es más cara o es privada o tiene un asunto público-privado como Estados Unidos, como Brasil, como, por decirte tú el caso, creo que en Bélgica también es así, ¿sabes? Bélgica, Obviamente, Reino Unido. obviamente los casos los seleccionan con pinzas, pues, pero, pero a decir verdad, a mí lo que me sorprende es ese énfasis en los datos absolutos y no poner no poner la atención en el número de datos relativos, en cifras relativas, o sea, cuántos contagios por cada 100.000, cuántas muertes por cada 100.000. Eh, no sé, yo siento que obviamente y la gestión de la pandemia se suele valorar negativamente, no muy negativamente, pero sí generalmente negativamente, aunque hay un filtro por ideología. Quienes se posicionan a la derecha suelen valorarla mucho peor, quienes se posicionan a la izquierda suelen ser más condescendientes. Pero el hecho de que España esté a punto de entrar otra vez en una posible cuarentena o algunas medidas a nivel de comunidades autónomas, porque ya el gobierno entregó a las comunidades autónomas, se dio la gestión del asunto. Pero después de todo esto, con esta tendencia que se lleva ahora en una fase de desescalada, de mayor facilidades para trasladar, de mayor apertura, está viendo cómo repuntan los casos. Yo no sé qué medidas van a tomar pronto porque se les puede salir de las manos nuevamente. Y si la tendencia de fallecidos por cada 100.000 habitantes se repite, vas a tener a España como el país con más fallecidos por cada 100.000 del mundo, ¿sabes? Del mundo. Todo esto con un sistema que, bueno, yo lo he utilizado en alguna oportunidad, o sea, obviamente está garantizado para todo el mundo. Entonces la falla no es esa, la falla, o sea, no es un tema de acceso, ¿sabes? Es un tema de otra cosa. Y algo está pasando con eso, de que se muere mucha más gente que países que supuestamente son inferiores en su atención sanitaria o que tienen sistemas de salud peores que el español. Entonces, claro, cuando tú Son comparas cosas que no se explican. claro, si tú comparas los 60 muertos por cada 100.000 de España con los 37, que la última vez que lo vieran 37 por cada 100.000 de un país como Estados Unidos, dice, ¿qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Porque se supondría, si la lógica es esta, si el discurso es real, si el discurso es coherente, si se apega a la realidad, que los muertos en Estados Unidos deberían disparar si salirse de control. No solo porque no se les atienda,
sea, no solo porque se supone que España tiene garantizado y tiene tecnología de punta y aquí nadie se queda sin su atención, etc. Sino porque, claro, si a ti no te atienden, como se vende mucho que en Estados Unidos sucede, te mueres según lo que se ve vendido, ¿sabes? Que si no te atienden, te Claro, mueres, claro. tal. Si no te entuban, si no eres grave, te entuban. Entonces, yo creo que vamos a vivir quizás un problema que yo creo que sería más grave para el gobierno si no tuviera ¿cómo decirlo? Tanta masa de opinadores o de articulistas de los medios que están, al menos, no necesariamente alineados, pero al menos sí son más simpatizantes del gobierno actual, ¿sabes? Yo creo que se las verían más feas en un país donde la opinión pública y los medios de comunicación realmente estuvieran bastante divididos. Aquí hay muchos medios críticos con el gobierno, pero son medios críticos con el gobierno por la pésima gestión, pero no tanto porque estén en contra de sus líneas ideológicas, sino por los resultados, básicamente. Eh, Sí. a mí me parece que es bastante curioso, es decir, también se le critica mucho el tema de la mentira. A mí particularmente me preocupa que ese periodo de la pandemia le ha permitido al gobierno hacer y deshacer como creyó conveniente en áreas que incluso podían no tener nada que ver con lo del coronavirus. O sea, La porque competencia de los presupuestos creo que fue una, ¿no? sí, aunque los presupuestos lo que Presupuestos hicieron fue regionales. mantener. Sí, lo que pasa es que los presupuestos lo que hicieron, los presupuestos generales del Estado, lo que hicieron fue prorrogar un segundo año los presupuestos que había cerrado Mariano Rajoy anteriormente, de la moción de censura. Mm, este año ya se les acaba, porque tú puedes prorrogarlo, si no me equivoco, solo 2 veces. En este año tienen que venir negociaciones de presupuesto, aunque parece que no va a haber mucho drama con ello. O sea, parece que el gobierno tiene como sus acuerdos cerrados y tiene los votos que necesita para aprobar, si no en la primera votación, en una segunda votación los presupuestos, los nuevos presupuestos. Uh, si no lo lograse, necesitaría convocar elecciones en un panorama que no le favorece realmente, Entonces, porque habiendo perdido de tal manera la presencia en Galicia, siendo incapaz de capitalizar realmente un crecimiento en País Vasco, el gobierno, o sea, si el PP llevó golpes por País Vasco, los solventó y los compensó con Galicia, pero el PSOE no tiene ninguna victoria reciente que presentar, ¿sabes? El Partido Socialista, y si nos fijamos más, Podemos menos aún, porque Podemos desapareció en Galicia y Galicia no tiene representación, tengo y, entendido. y en País Vasco tiene una representación ínfima, creo que son 5 o 6 diputados, que básicamente no tienen nada de importancia en el juego de la política del País Vasco. Está ahí para Entonces, lo que siempre saben hacer, que es quejarse, claro, fastidiar, joder. entonces, claro, imagínate tú, resulta y acontece que en ese panorama el hecho de que el gobierno, o sea, el gobierno de Sánchez, en poco más de un año ha superado los decretos ley de las legislaturas anteriores, a mí me preocupa porque Venezuela me familiarizó con ese gobierno por decreto y a mí peculiarmente no me agrada que las decisiones se tomen en ese sentido. Y no lo critico tanto en una situación de emergencia, que es comprensible, que puede ser entendible, como que ya antes de la situación de emergencia, esta era una práctica constante y corriente del gobierno, ¿sabes? O sea, ya se estaba dando esta situación, ya el gobierno de Sánchez, la legislatura de Sánchez, estaba basada a golpe de decreto. Y eso perjudica muchísimo, desde mi punto de vista, obviamente, el proceso necesario y deseable de la legislación en un país. Entonces, a mí, no sé, yo creo que si vamos a una situación de explosión de casos otra vez, va a servir como excusa al gobierno nacional para culpar a las administraciones autonómicas y locales, o sea, ayuntamientos y demás, sobre todo porque hay una guerra latente contra la administración de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, que como ambas están en manos del Partido Popular y el Partido Popular está prácticamente rozando superar al PSOE
en unas posibles elecciones venideras. Digamos que al PSOE no le hace gracia que la capital, además que la capital suele ser la puerta de entrada a la Moncloa, siga en manos cómodas del Partido Popular. Y sobre todo en unas administraciones del Partido Popular que están siendo bien valoradas por la población tanto del ayuntamiento como del municipio como de la comunidad. Entonces, esto te da un escenario en el que tú como Partido Socialista no solo estás perdiendo espacios en otros territorios, o sea, que te está penalizando la población por la gestión que has tenido, sino que además estás perdiendo la capital la perdió la izquierda, y la comunidad autónoma más importante, que ya es mucho más importante que la de Cataluña. O sea, la Comunidad de Madrid ya es el motor de España. O sea, hasta hace poco, hasta hace 5 o 6 años, Cataluña todavía estaba por encima en cuanto a PIB de todo el territorio nacional, era la comunidad autónoma más potente. O sea, y lo fue durante muchísimo tiempo, incluso durante el franquismo, durante la transición, previo a ello. O sea, Cataluña siempre fue como era como el territorio más próspero, más avanzado, más desarrollado, más industrial de toda España. Y durante el siglo XIX era toda la zona de la costa, o sea, Andalucía, Valencia, Sí, Murcia, Valencia, por Cataluña, supuesto. eran los territorios más industriales, fácilmente explicable porque eran los que tenían salida a puertos comerciales que consumían las mercancías. El otro lado se podía decir de País Vasco, que tenía salida directa tanto a Francia como a Gran Bretaña, que eran los polos industriales que estaban más cerca de, de España. Entonces, ¿qué pasa? Cataluña ha ido perdiendo esa importancia. Cataluña sí es cierto que tuvo una industria súper importante, pero era una industria que después de un tiempo vivió a costa de aranceles, subsidios y demás, a, perjudicando al resto de la población española, que se había obligado a comprar materias o producción catalana en vez de comprar productos más baratos que le permitieran maximizar su poder de compra con productos foráneos. Entonces, el catalán o Cataluña era la provincia más poblada, la comunidad autónoma más potente económicamente, con el mayor peso industrial, el mayor peso financiero, con la que solo competía País Vasco. Y ahora está siendo desplazada por Madrid, tanto en población como en peso económico, como en PIB per cápita, como en temas de empleo. O sea, está siendo desplazada por el polo central, que era originalmente una ciudad administrativa, porque Madrid nace para eso. Madrid era un pueblo, era una villa, y nunca no coge importancia sino hasta las reformas posteriores, y ya hoy es la provincia más importante, la provincia más importante, con más población, con más peso económico, con mayor pujanza económica, que es fundamental en un país que está tan atrasado en ese sentido como España. Lo ves en datos de empleo, lo ves en datos de PIB per cápita, lo ves en datos de pobreza, lo ves en datos de consumo. O sea, ya hoy ha sido desplazado. Entonces, para el Partido Socialista es fundamental limitar las opciones que tiene el Partido Popular de reconvertir, porque ya antes lo era, pero lo habían perdido un poco con la aparición y el surgimiento de Ciudadanos, con la fortaleza de Vox, que el Partido Popular recupere Madrid como un polo importante de su caudal de votos. O sea, ya tiene Galicia, tiene Castilla-León. Si logra... Extremadura, ¿no? También. No, Extremadura no tiene. Ahorita ellos, por ejemplo, en cuanto a votos importantes son Madrid, Galicia, La Rioja, Cantabria, Andalucía. Navarra, Andalucía también, pero en Andalucía o sea, el PSOE todavía sigue siendo primera fuerza. Sin embargo, el hecho de que al dividirse lo que antes era el voto unificado de la derecha, lograron también encontrar o maximizar el número de diputados, y eso les permitió desalojar al Partido Socialista del gobierno, que fue en las elecciones ahorita de 2018, de diciembre de 2018. Histórica, porque sabían Sí, cuántos años tenían ahí esos. 38 años el Partido Socialista, y lo más importante de eso es que el Partido Socialista, o sea, los principales casos de corrupción de la historia de España se han dado en Andalucía con el Partido Socialista. El Partido Socialista había logrado resistir a todo eso a través de un montón de redes clientelares, porque ellos son unos maestros construyendo redes clientelares también, sobre todo ese segmento del Partido Socialista, que es el andaluz, y están desalojados de ahí. Perdieron su granja de votos, perdieron su principal fuente de votantes,
que no se sabe cómo va a girar ahora, no se sabe, no he visto encuestas recientes, pero puede ser un territorio de batalla que le ponga difícil la cosa en cuanto a escaños al Partido Socialista. Yo no dudo de que sean la primera fuerza en Andalucía. Lo que dudo es que si la cosa sigue como va, posiblemente pierdan esa hegemonía que tanto tiempo tuvieron de que ellos gobernaban cómodamente hasta incluso con la alianza de los 8 diputados, creo que tuvo Ciudadanos en 2014, no, eso fue en 2014. 2010, ¿no? O 2014, por ahí. No, 2015, porque estas elecciones fueron hace poco, pero sí fueron elecciones en 2015, si no me equivoco, fueron en esa época. Y Ciudadanos tuvo 7 u 8 diputados, y estos diputados negociaron con el PSOE y llegaron a un acuerdo para que el PSOE gobernase. De hecho, una de las cosas que se le criticaba a Ciudadanos, sobre todo su discurso anticorrupción, era cómo se habían prestado para la permanencia del Partido Socialista en Andalucía, que a todas luces, para todo el mundo estaba claro de que era el núcleo de corrupción más fuerte que ha tenido este país. Entonces, claro, esa batalla que se está dando ahorita por parte del gobierno nacional, que ha tenido una pésima gestión, que la gente la está valorando de forma negativa, aunque no tan negativa como yo creo que sería necesario, viendo los datos, eh, está encendiéndose puntualmente en el territorio. Y si se fijan en el discurso, en las declaraciones, es muy frecuente ver un toma y dame entre la Comunidad de Madrid y la Alcaldía de Madrid, aunque sobre todo con la Comunidad de Madrid y el Gobierno Nacional. Sobre todo ataques hacia la gestión de los ancianatos por cuenta de la comunidad autónoma, o sea, que o sea, la responsabilidad principal es de la comunidad autónoma, y la gestión de toda la pandemia, que también en este momento corre por cuenta de la comunidad autónoma. Entonces, el gobierno nacional ha atacado sobre todo a través de Pablo Iglesias, que es quien ha estado más incendiario con el tema. Sí es verdad que los del PSOE tienen una postura un poquito más conciliadora, por llamarlo de alguna manera. Las críticas, sobre todo de Podemos, del sector de Podemos, atacan muy a la Comunidad de Madrid, tratando de presentarla como realmente la culpable de que Madrid sea un polo de contagio, ¿sabes? No extrañaría, es como lo que dijimos al principio, o sea, no extraña que Estados Unidos tenga más contagios que España, o sea, no extraña, porque obviamente tiene casi 10 veces más población que España, ¿sabes? Tiene 8 veces su población, si no me equivoco. Entonces, no extraña que tenga, o sea, lo normal sería que si hubiese cierta correspondencia fuera 10 veces u 8 veces más el número de casos, si fuera una medida exacta. Sin embargo, no lo es, pero no debe extrañarnos eso. Más bien sería raro y sería un éxito casi que Estados Unidos tuviera muchísimo menos contagios que España. Eso hablaría muy mal de la administración actual, que ya de por sí es bastante deficiente. Entiendo. Entonces, ahorita se está jugando ese tema. El gobierno nacional, a pesar de que tiene los votos para aprobar los presupuestos futuros, según si todo sigue como va, está llevando muchos golpes en temas de la gestión, ¿sabes? Está llevando muchos golpes en ese sentido. La gente, a pesar de que tiene memoria corta, la gente no es tonta. La gente se da cuenta que le dijeron una cosa y después le dijeron otra y después le cambiaron otra vez la Eso versión. te iba a comentar. Porque fíjate tú, Simón, el responsable, la principal cara que se asoció con la gestión de la pandemia, cuando todo esto empezaba, dijo que, bueno, no pensaba que llegaran a haber más de unas decenas de casos, creo que llegó a decir, ¿sabes? Y luego Él eso, infravaloró eso gruesamente. y luego esas declaraciones se ocultaron, desaparecieron de la visión de la gente. Los medios se enfocaron en lo que les interesa, que es lo nuevo, lo noticioso. Pero yo recuerdo claramente que él llegó a declarar que no había que preocuparse, ¿sabes? Que esto estaba controlado y tal. Semanas después se decreta el toque de queda, básicamente, que no puedes salir de tu casa salvo que sea una cuestión de estricta necesidad. Calles desiertas, estábamos en transición hacia el verano, los últimos coletazos de la primavera, y nos quedaba un mes de primavera que mucha gente aprovechaba para turistear, para pasear, con mejora en el clima y todo eso. Y tú veías la ciudad y la ciudad, por ejemplo, Madrid estaba desierta. Madrid estaba desierta, los casos seguían aumentando,
la gente no salía, estuvimos semanas en ese plan. Entonces, claro, la gente no es tonta, aunque tenga memoria de corto plazo, y se da cuenta que algo olía muy mal, algo termina estando muy mal para que le hayan mentido y le hayan cambiado la posición oficial tantas veces. Entonces, por ese lado, España ahorita está en esa transición, en ver si el Partido Socialista va a encontrar la forma de contener esa caída que tiene. Aquí nada más el sí es el que sostiene que el Partido Socialista no solo no cae, sino que además crece, eh, cosa que no parece cierta, cosa que no parece que se vaya a dar, aunque no niego que el Partido Socialista tiene un buen porcentaje de votos, porque lo va a tener y lo va a seguir teniendo durante los próximos años. O sea, el votante del Partido Socialista no se va a ir, el votante fiel. Pero sí que te digo que lo que estamos viviendo ahorita es eso. Y yo siento que en cualquier momento el gobierno va a tomar nuevas medidas. Sospecho que las va a hacer por vía decreto, o sea, va a persistir en esa forma de gobierno. Me parece súper negativa, súper destructiva con el tema del parlamentarismo. Que mucha gente, uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestros países es que menospreciamos el parlamentarismo y solo le damos la importancia cuando lo perdemos. Es decir, cuando estamos en una situación que nos parece de emergencia o de crisis, reclamamos el fin de cualquier discusión y la toma de medidas inmediatas. Pero cuando se da eso como forma de gobierno, empezamos a darnos cuenta de que, mira, o sea, que aquí se toman las medidas sin que haya un contrapeso, sin que haya un debate, sin que se discutan las ideas, sin que hayan contrapropuestas, de que todo se vote de a sí mismo, ¿sabes? Todo se lleva al Parlamento y no hay debate, no hay discusión, no hay, o sea, se vota y ya, ¿sabes? Todo es muy express. ¿Qué Y, tiene y que hacer el PSOE para sobrevivir entonces en ese panorama político tan adverso? pues en este momento lo que yo creo que les beneficiaría sería que esta situación se controlase, que disminuyeran los casos, aunque no lo veo así, no creo que vaya a pasar. Otra cosa sería que la oposición comenzara a cometer unos errores muy fuertes. Ahorita yo creo que quien está perjudicando más la valoración que hay sobre el gobierno es el socio de coalición, que Podemos, sobre todo porque la retórica que está manejando Podemos o que suele manejar Podemos es bastante beligerante y, y eso resta más que suma, o sea, la gente no quiere que el gobierno o que la gente del gobierno tome una postura chulita, ¿sabes? De creer que yo voy a pasarle por encima y que yo tengo los cojones más grandes y tal, o sea, eso no creo que sea algo que valore. Y otra cosa que yo creo que sería fundamental es que el gobierno, o sea, porque yo creo que comunicacionalmente no lo han hecho mal, han logrado manejar la agenda, han logrado centrarse en lo que les interesa, los Claro. medios de comunicación han estado prestos a dar cobertura a lo que el gobierno le interesa. O sea, en ese sentido no lo han hecho mal, pero yo creo que sí que les va a perjudicar el manejo que han tenido de la pandemia, la retórica conflictiva de sus socios. Obviamente, las derrotas que han tenido hasta ahora en elecciones paralelas, elecciones autonómicas, eh, que también la gente está contrastando la gestión y la comunicación del partido de gobierno o del gobierno con lo que serían sus rivales inmediatos, que son los gobiernos autonómicos de Madrid, ¿sabes? El de Madrid y el ayuntamiento y comunidad. Además, que yo siento que obviamente esta crisis, o sea, en una situación de crisis, tú nunca sales ganando. Lo que más puedes realmente encontrar es un no perder, ¿sabes? En una situación de crisis eso es lo que más puedes aspirar, no perder. Puedes salir casi ileso, no ileso porque es muy difícil que no te afecte una crisis, pero ganar en una crisis es prácticamente, no me parece posible, ¿sabes? No me parece posible. Y yo siento que dentro de todo, a pesar de las grandes críticas que se le están haciendo al gobierno en este momento, siento que dentro de todo ha aguantado el envite. Y eso me lleva también a un punto muy interesante, porque este gobierno ha recibido críticas, que ha recibido críticas, pero ha recibido críticas que para la gravedad del asunto, no parecen
tan incendiarias, ¿sabes? Porque me recuerdo clarísimo. Fíjate, tenemos, ahí tienes el escándalo que pasó con Delcy Rodríguez y el otro, y este carajo en Barajas. Eso Claro, fue una raya. que cuando se sacaba, aquí por ejemplo la izquierda ha tomado la costumbre de ridiculizar el tema Venezuela. Y ridiculizarlo en el sentido de que es raro que no ha salido, dicen que es raro que no ha salido Venezuela en el discurso, que es raro que no han utilizado Venezuela en el debate, que es raro que no se ha utilizado Venezuela como arma arrojadiza para criticar al gobierno. Claro, lo llevan a ese punto y cuando lo llevan a ese punto, digamos, Venezuela se convierte en un tema más, ¿sabes? Un tema más que poco aporta en este momento, que poco aporta porque el tema candente con Delcy ya sucedió, ¿sabes? Claro, Y claro. ese fue otro tema donde cambiaron la versión, o sea, el ministro Ábalos cambió la versión, mira, en N N oportunidades. veces, N veces. Oportunidades. Siempre era un cuento distinto. Claro, pero ese era un tema que afectaba a muy poca gente, a la mayoría de la gente le daba, o sea, decían, sí, Claro, puedo decir un tal, issue más. Es un pero issue más. ¿y a mí qué? ¿Sabes? ¿Y a mí qué? Exacto. A mí me preocupa que ahorita hay una crisis, que no están dando créditos, que no hay empleo, que estamos volviendo a la situación de previa a la crisis cuando se estaba paralizando todo. Esos eran los temas, ¿sabes? Eh, pero Venezuela en ese sentido, y yo creo que también es un normal, o sea, es normal que los temas se agoten. O sea, la gente no puede Claro, estar por permanentemente supuesto. hablando de eso. No se le puede Además, sacar la punta al mismo asunto tantas veces porque pero sí es no verdad, es la dinámica. sí es verdad Ahora, que ya ha te salido. pregunté, ¿Ah? fíjate, ya te pregunté por el PSOE, qué tiene que hacer el PP para, aparte de lo que me comentaste que vienen haciendo, ¿ok? Que tiene que hacer el Partido Popular en este contexto, ¿no? Pues, corrígeme si me equivoco, tú estás allá, estás más empapado con la realidad que yo y a lo mejor la audiencia no está tan enterada. El Partido Popular se enfrenta a una serie de problemas. Por una parte, ellos son el objeto constante de las críticas de la corrupción. ¿Ok? De nuevo, el famoso caso, la famosa trama Gürtel. Tienes la eh, Gürtel, tienes el caso, ¿cómo se llama el otro? El NOS, el tienes NOS. o sea, pero es que además ahí te das cuenta también la gran influencia que tiene el sector de izquierda en los medios. O sea, la corrupción total de esos casos no alcanza, creo que ni el 10% de lo que, de la corrupción total del caso de los ERES en Andalucía, ¿sabes? O sea, Ajá. y tampoco el caso de todo el tema Puyol en Cataluña, ¿sabes? O sea, Jordi Puyol a la familia Puyol les armaron recientemente un rollo. como organización criminal a la familia. Bueno, El padrino. entonces, claro, si tú te fijas cuantitativamente es, o sea, no quiero justificarlo, porque es que No, no, no. ninguna De ninguna acción, manera ninguna se cosa, justifica, pero eso no se números, justifica. en Y quien términos roba, gruesos es mucha más plata, pues. claro, pero que el Partido Popular sea el que esté asociado a la corrupción, es una cosa o sea, es un giro Es tan forzado, forzarla. que Ciertamente solo se puede luce dar, como forzar. claro, que todo, solo se puede dar en un país como España, ¿sabes? Donde la mayoría de la gente se identifica con la izquierda, porque no tiene sentido que los 500 millones, si acaso, que en todas las tramas, en todas las vueltas, en todas las corrupciones, todos los casos, todo lo sumas, y creo que llegan a 500 millones, que no son ni el 10% de la trama de corrupción del Partido Socialista, que son los 3.000 y pico de millones con los ERE y con las otras cosas. O sea el partido que se asocia con la corrupción, es un giro, pero loco, ¿sabes? ¿Cómo lo ha Es logrado? forzarla, es Claro, forzarla. a mí me Fíjate que llega, "Bueno, es que no es lo mismo", me decían, es que no es lo mismo porque esos son los fascistas que roban y bueno, es como que hay unos ladrones buenos que son los que vienen del Partido Socialista y unos ladrones malos que son los de la derecha, pues, sí. entonces, Entonces, se claro, repite mucho esa máxima muy venezolana, ¿no? mm, Que es la de con mi corrupto no te metas. claro, claro.
ese es el mío y no me lo toques. Entonces, claro, el Partido Popular, yo lo que siento es que le hace falta al Partido Popular no sé si más contundencia, creo que el término puede ser contundencia, porque yo creo que el posicionamiento que han tomado está bastante correcto. El Partido Popular se había escorado un poco más a la derecha con la llegada de Pablo Casado, pero eso le hizo, digamos, perder un caudal de votos importante y eso lo capitalizó Ciudadanos en la elección, la repetición electoral. Eh, en la, no, mentira, en la primera elección con Pablo Casado, en la que casi logran superar al Partido Popular. De hecho, creo que la diferencia entre uno y otro fueron 200.000 votos, 300.000 votos nada Una más. elección muy cerrada. Claro, esa elección la gana el Partido Socialista, no consigue los escaños suficientes para gobernar, no consigue los apoyos y tienen que ir de nuevo a elecciones generales y ahí sí el Partido Popular logra recuperar. Ciudadanos se va al garete porque pasa de 56 diputados, creo que tuvo, 59 diputados, 59 creo que tuvo, eh, baja a 10, ¿sabes? Se deja una cantidad absurda de diputados, o sea, una cosa histórica, y en votos también, o sea, se le va como el 70% de los votos se van. Y es cuando surge Vox con toda la fuerza que se les dio, que entró como tercera fuerza y encendió las alarmas de un montón de gente que decía que cómo era posible que Vox se hubiese montado con tanta fuerza. Porque lo que Exacto. Hay necesita, una creo cosa, yo, ya que tocas el tema, a eso quería llegar al tema de Vox, ¿no? O sea, España es un país que tiene una tradición democrática relativamente reciente, son 40, 50 años de democracia, ¿no? Y llega este partido Vox que con su propuesta, o sea, el que la quiera conocer, que la conozca, no la quiero conversar ahorita aquí. Lo que quiero decirte es, o sea, ¿por qué se le ataca tanto a Vox y por qué no se le respeta a Vox lo que ellos legítimamente conquistaron? Pues son que es la tercera, la segunda, creo que la tercera fuerza política española y que no es nada, no es nada despreciable en un país o sea, de esa tradición parlamentaria, ¿no? Que no se les desprecia, y se les ningunea, la prensa los invisibiliza y se les ataca, se les asocia con los peores aspectos de la dictadura y realmente no tienen tanto peso como para. Entonces, esto es, y yo lo veo de lado y lado, pues también el PP ataca bastante, bueno, atacó en su momento bastante a Vox. Entonces, ¿cómo pinta Vox de cara a estas próximas, a este panorama? mira, te termino de contar lo que creo que le haría falta al Partido Popular y paso directo a lo Ajá. de Vox. Yo siento que al Partido Popular le falta no un liderazgo nuevo, no una cara nueva, no un candidato nuevo, pero sí un discurso más contundente, que dé la impresión de mayor solidez, que dé la Okay. impresión de un proyecto alternativo, distinto, que recoja ese descontento que hay. El enfrentamiento no puede ser simplemente negación del otro, tiene que ser también negación del otro para algo. Y aunque Exacto. se dice mucho en el discurso, o sea, Pablo Casado lo dice frecuentemente y tanto lo repiten Teodoro García Egea como Cayetana Álvarez de Toledo, son portavoces bastante mmm, alineados con lo que el partido trata de posicionar. Sin embargo, la impresión es que no hay un proyecto creíble alternativo al Partido Socialista. O sea, no sé si es cuestión de tiempo, no sé si es cuestión de que en el contexto en el que estamos no es propicio para eso, no sé si es que culturalmente a España le va a costar mucho tener otra visión o aceptar otra visión, porque aquí, por ejemplo, en todos los sondeos, todos los estudios de opinión se dan y España es un país, vamos a llamarlo así, bastante anticapitalista, o sea, en comparación con muchos vecinos, incluso Portugal, donde gobierna el bloque de izquierdas con el Partido Socialista, es mucho más amigable con la economía del mercado y el capitalismo, etcétera. España tiene una de las valoraciones más bajas de eso. Entonces, ¿sabes? Yo creo que ese proceso de surdificación, por llamarlo de alguna manera, también depende de cómo se ha permitido que el sistema educativo se centre en eso, ¿verdad? Y esa victimización de solo un sector de la sociedad
como si la historia de España si hubiese sido una de víctimas y victimarios, o sea, y no de sectores que se enfrentaron en una lucha y de guerras civiles constantes durante todo el siglo XIX y de dictaduras previas a Francisco Franco y de gobiernos antidemocráticos previos a Francisco Franco, o sea, donde solo se culpa la dictadura de una serie de actitudes que ya existían en España. ¿Sabes? Porque antes hubo fusilamientos, antes hubo persecución de obreros, la misma República tuvo acciones persecutorias contra la oposición, la misma República decretó acciones de persecución de opositores, la misma República terminó favoreciendo actitudes entreguistas con la Unión Soviética y con el comunismo internacional, o sea, también hubo eso. Y si te pones a ver en cuanto a víctimas, estamos hablando de una diferencia de 60.000 personas en cuanto a asesinatos, ¿sabes? De Sí, fusilamientos, quiero exacto. decir, a puertas adentro. O sea, Que le siguen más allá de... sacando, ellos le siguen sacando punta a eso, pues ahorita yo recientemente vi unas declaraciones y creo que fue de la ministra de Interior, hablando sobre las víctimas del franquismo y las fosas comunes. O sea, Franco se convierte per secula Claro, seculorum en el issue electoral con el cual el PSOE claro, se apula. así como durante muchos años el Partido Popular agitaba el tema del independentismo para movilizar a sus bases, la izquierda en España siempre va a tener ese eterno retorno a la época del franquismo, especialmente aprovechando que gran parte de su electorado es un electorado joven que ha sido criado basándose en los mitos que recibe del sistema educativo, basándose en los clichés típicos de un sector cultural que solo ha contado o principalmente ha contado un lado de la historia, ¿sabes? Porque nunca se ha entendido que el fenómeno de la guerra civil es un fenómeno de dos partes, no de una Claro, sola. claro. Entonces, no se conoce eso, no se habla de eso. En las conversaciones que yo tengo con muchos españoles, les impresiona, no sé si mi conocimiento, pero sí la cantidad de anécdotas y de datos que he ido recogiendo sobre el periodo, tanto del franquismo como de la República, e incluso anteriores, bueno, de la restauración, de la dictadura prima, el gobierno Mauro, etc. Entonces, son gente que no crece conociendo eso. Y entiendo que no tengan que hacerlo porque nosotros en Venezuela tampoco era que éramos unos linces del conocimiento de la historia de Venezuela. O sea, era algo que si te apasionaba tú lo conocías. Claro. Pero yo a veces siento que el español o el español promedio asume que la guerra civil española es algo incomprensible y, y que escapa a cualquier entendimiento de una persona que no lo haya vivido. Lo emocionalizan, quiero decir, ¿sabes? Lo llevan a la cuestión de las emociones. O sea, tú no Entiendo. lo puedes entender, tú no puedes entender la guerra civil en mi país porque tú no la viviste, o porque a mis abuelos los mataron, o porque a mi tío abuelo lo mataron, o porque a mi tío abuelo lo persiguieron y se tuvo que exiliar. Cuando España no es el único país que ha tenido guerra civil, ¿sabes? Quizás es la Claro. guerra civil que más se ha romantizado, eso sí. Quizás Claro, es la guerra civil porque Hemingway más... escribió sobre ella, porque George Orwell escribió sobre ella, entonces, pero sí, fíjate que ahora que tú me mencionas eso, son varios los españoles que me dicen, que me lo comentan, que yo no conozco, que no estoy familiarizado con la realidad española, con la realidad catalana, con la realidad andaluza. Tengo una muy buena amiga mía española que ella me decía que yo no podía entender lo que era una guerra civil, porque eso era como que eso no había pasado en nuestros países y tal. Y yo le digo, pero ¿qué me estás contando? Le Venezuela, digo, hay un conflicto armado bien, bien cruento. brother, nosotros estuvimos casi 100 años de guerra en Venezuela. Argentina tuvo sopo 200 guerras civiles, levantamientos constantes, ¿sabes? Federalismo, centralización, acuerdo con no acuerdo. Entonces, claro, era algo que surge de esa visión de la excepcionalidad de la guerra civil como algo único que no sucedía en ningún otro país,
cuando la realidad es que prácticamente todos los países del mundo han sufrido una guerra civil en algún momento. Prácticamente todos los países del mundo han sufrido una guerra civil. Porque Ciertamente. era normal, que era la forma de resolver las cuestiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante mucho tiempo, con el esfuerzo del Partido Comunista Soviético, con la venia del Partido Comunista Francés, se hizo o se llevó a cabo una romantización de la guerra civil. Se llevó a cabo esa construcción del mito que era enfrentar la democracia contra el fascismo y la pérdida de la democracia como la pérdida de la inocencia de la humanidad en el siglo XX, porque no solo es la guerra mundial, es que habiendo tenido dos guerras mundiales, el mundo permitió que el fascismo aplastara una democracia como la española, ¿sabes? Entonces, Exacto. esa mitificación de la república como algo inmaculado, y es el pecado original de la derecha en España. El pecado original de la derecha en España es haberse prestado a la destrucción de la democracia. Y como la monarquía se restablece a través de la aceptación por parte de Franco de Juan Carlos, ahí hay otro pecado original. La monarquía se invalida porque su origen es dictatorial, es fascista. Como su origen es fascista, solo puede ser fascista en su desarrollo y en su comportamiento. La democracia española, para gran parte de la izquierda, es hija del franquismo. Y como es hija del franquismo, entonces es fascista. Entonces es una democracia incompleta, limitada, burguesa, que niega los derechos al pueblo. Entonces, ¿cuál es el objetivo último de todo este proceso? El objetivo último de todos estos procesos es el cambio de régimen. Es conducir a España hacia una república. Cuando la mayoría de la gente que promueve eso y de la mayoría de la gente en la calle con la que tú puedes conversar sobre este tema no tienen ni la más mínima idea de lo que es un sistema republicano. No saben lo que es una república. Lo único que asumen que es una república es que ellos van a votar por el presidente. Ellos van a elegir al jefe de Estado. Y eso es suficiente porque además está el resentimiento contra la monarquía de que como monarquía es tener rey y república es no tener rey, entonces yo soy republicano. Porque yo no quiero un rey, ¿sabes? Porque yo no quiero una persona que nadie eligió, que nadie puso ahí, etc. Entonces, por lo tanto, en mi silogismo de pensamiento español básico, yo tengo que ser republicano. Posicióname como me posicione. Porque es un sistema arcaico, porque etcétera, porque son unos inútiles, porque son unos corruptos. Yo soy republicano porque yo no quiero tener rey. Pero Es medio chantajista esa forma de pensar, incluso, porque no te sí, permite. balurda, es una forma muy balurda de entender las cosas. Porque la república no es solo no tener rey, la república no es solo elegir al presidente de tu gobierno y al jefe de Estado. La república son un coñazo de cosas, son muchísimas cosas. ¿Sabes? Es una transparencia, es una rendición de cuentas, es una separación de poderes, es un equilibrio de poderes, ¿sabes? Es mucho más Pero que la monarquía votar las por el tiene presidente. también. Esos mecanismos los tiene la monarquía actual, Claro, es que con sus incluso eso defectos. es. Los La defectos. monarquía actual es mucho más republicana que muchísimas repúblicas que hay en el mundo. Es mucho más republicana. ¿Cuál es lo único que no tiene? La elección del jefe de Estado. Eso es lo único que no tiene. Porque aquí hay separación de poderes, aquí hay una justicia independiente, aquí hay libertades políticas, aquí tú puedes formar una organización, aunque es bastante difícil, tú puedes montar un Pero partido lo puedes político, hacer. electoralmente tú puedes proponer tus ideas, ser electo o votar por alguien. Aquí no hay prácticamente limitaciones en ese sentido. Aquí hay rendición de cuentas, aquí hay separación de poderes, ¿sabes? Aquí hay un montón de cosas que muchas repúblicas, o sea, que república como los reinos en Estados Unidos de Republican only in name only, aquí hay en el mundo muchísimas repúblicas que lo único que tienen de república es el nombre. O me van a venir a decir los españoles que la república, que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era mucho más transparente, con mayor separación de poderes, con mayores libertades democráticas, con mayor participación política que la democracia monárquica española, que la monarquía parlamentaria. Es que no tiene sentido. O sea, que no Eso tiene es muy cero. difícil de venderlo y muy difícil de creer. Fíjate, yo llegaría hasta un poco más. El reino de España como reino tiene permite muchas cosas que otros reinos no permiten.
El sistema autonómico, bro. El sistema autonómico es una cosa. En Arabia Saudita también es un reino, no permite ese sistema autonómico. Es que ni siquiera Inglaterra, que ni siquiera Alemania tienen ese nivel de descentralización que plantea el sistema autonómico. ¿Tú crees que que Alemania permitiría siquiera esa cuestión de hacer una consulta popular? Que no lo permiten, eso no se puede. Y hay un montón de atribuciones que no permite el Estado alemán a sus landas. O sea, lo permite el Sí, Estado español a través sí, de una negociación, obviamente es muy desigual en el sentido de que no todas las comunidades tienen las mismas atribuciones, pero lo permite, ¿sabes? Eso es algo que no hay. Eh, Independencia de los jueces. Obviamente hay un montón de cosas que hay que mejorar en España, pero que te digan que ellos son republicanos o que la república es el mejor sistema, cuando lo único que entienden por república es votar por el presidente, es casi un insulto a la inteligencia, ¿sabes? O sea, es como, pero ¿qué me estás contando? Si la república es mucho más que eso. Por eso cuando yo discuto con ellos, le digo, no, ustedes no son republicanos, ustedes lo que quieren es no tener rey. Ustedes no son republicanos porque ustedes no saben lo que es una república ni lo que implica una república. Porque si es para montar una república como la que tuvieron en los años 30, yo seré el primer monárquico, les digo yo, ¿sabes? Porque eso claro. ni república ni nada, lo único que era que habían votaciones y ya. Habían votaciones repletas de fraude, porque lo había, que les duele inmensamente reconocer que ellos tuvieron que hacer fraude para poder. No pueden reconocer que la república estaba manchada de algo. Incluso cuando les ha tocado reconocer que la república tuvo comportamientos antidemocráticos, lo achacan a que gobernaba la derecha republicana. Porque Leroux, que gobernaba con la derecha, fue el que sofocó el levantamiento de la Revolución de Octubre en Asturias. Y Leroux fue el que metió preso ¿cómo se llama? A Companys, ¿sabes? Con el Claro, levantamiento aquel del Estado catalán dentro de la República Española. claro. Entonces, claro, ellos te dicen, no, es que bueno, eso era la derecha. Entonces, como era la derecha, no era verdaderamente republicana, ¿sabes? No era republicana en serio. Entonces, porque la república siempre va a ser un ideal impoluto que nunca persiguió, que nunca mató gente, que nunca desenterró monjas de los monasterios, ni fusilaba curas, ni nada. Eso no pasaba en la república. Pero eso no pasaba. Esa mitificación es el problema. Entonces, claro, cuando tienes a un Vox monárquico, porque es monárquico, eso no se puede dudar, aunque tengan elementos republicanos dentro de su gente y hayan políticos que se consideran Son un republicanos, partido, pues, claro, hay mucha gente. son centralistas, cuando la izquierda lo que propone o lo que le gustaría es que aquí quien se quiera ir se vaya de España, como si eso La fuera. balcanización de la península ibérica. Claro, que básicamente porque bueno, yo quiero que se queden, pero si se quieren ir, pues que se vayan, ¿sabes? Como que, claro, pero que se queden quiénes y que se vayan quiénes, porque estás obligando a que todo el mundo asuma la decisión de un grupo, ¿sabes? Eso no es así tan fácil, ¿sabes? No es así tan fácil. Y es uno de los errores en los que caen muchos liberales libertarios, etcétera. Eso Bueno, te iba a comentar. que se vaya a Cataluña, no importa y tal. Yo le digo, bro, pero es que no se va a ir Cataluña para convertirse en Singapur. Se va a ir Cataluña para convertirse en Albania, para convertirse en Bielorrusia, porque esos son los que van a tener opciones de gobierno. ¿Tú crees de verdad que en Cataluña separándose van a gobernar las derechas y va a redundar en un incremento de los derechos y las libertades de las personas? No, nada que ¿Y qué ver. más? Ya va, pero qué más incrementos de derechos pueden tener los catalanes? Los catalanes tienen los españoles en general, pero los Pero es que catalanes se vanaglorian. ponte que haya algo, eso no va a ser así, de hecho va a ser mayor restricción, o sea, es como que creyeran que mágicamente las mayorías actuales de Cataluña que atienden a la izquierda van a convertirse fantásticamente en personas respetuosas de la propiedad privada, de los mercados libres, de la libertad de expresión, cuando Y que no va a haber corrupción. claro, cuando la muestra que tú ves a través de lo que es su gobierno en Barcelona y lo que proponen tanto en el Parlamento catalán como en la Cámara de Diputados de acá de las Cortes Generales, es todo lo contrario. ¿Sabes? Ellos hablan de una libertad del pueblo catalán de elegir su propio destino. Pero ¿cuál es su propio destino? Su propio destino es avanzar hacia una economía controlada,
avanzar hacia mayores regulaciones, avanzar a mayores controles, avanzar hacia la nacionalización de la sanidad, avanzar hacia la nacionalización de los ferrocarriles, de la banca y de todo lo que haga falta para garantizar que Cataluña tiene su derecho a la existencia. Entonces, yo algo que cuando yo hablo con muchos liberales libertarios les digo, pero es que, o sea, Cataluña no se va a ir para convertirse en Singapur. Cataluña no se va a convertir en Estonia, o sea, deja fantasear. Estos tipos quieren separar Cataluña por dos razones. Una, porque se consideran distintos a los españoles, que no lo son, no lo son, tendrán otro idioma, pero no son distintos, no son racialmente La distintos. misma cultura, homogéneamente raciales. O sea, y hay una mezcla muy importante cultural y racial que hubo en Cataluña, tanto que ellos llegaron a decir que los andaluces están invadiéndoles Cataluña, Sí, pero sí, exactamente. no es que Cataluña Y se que va a hablaban separar, raro, y que hablaban claro, raro. no es que Cataluña se va a separar para hacerse Estonia, es que Cataluña se quiere separar para convertirse en una que se parezca más a, no sé, vamos a poner alguna república así, no sé, quizás Argentina, bueno, ¿sabes? Quizás a Bolivia, que además es muy gracioso porque cuando le preguntaron a Evo Morales qué pensaba de la independencia de Santa Cruz, él dijo que no estaba de acuerdo, que era como que Barcelona se quisiera independizar, que pensarían ellos si el Grande tipo camarada Morales, grande. se quedó así como ponchado porque se quedó como que, bueno, nosotros sí queremos que se vaya, ¿sabes? Como que, Sí. entonces, es eso, es que, que una independencia independencia no redundaría ni siquiera en un beneficio a los ciudadanos. Además, los bonos del tesoro, los bonos esto de la deuda catalana, el mismo Banco Central Europeo, Alemania dijo, es que esos bonos son tóxicos, eso no lo quieren, eso no lo compren, porque eso no es pagable, no se puede pagar. Ellos tienen la ficción de que hoy en día Cataluña es autosuficiente y de que el resto de España depende de Cataluña, depende de las aportaciones catalanas, pero nunca se acuerdan del montón de beneficios que siempre tuvo Cataluña y por los que siempre presionaron en el Parlamento Nacional durante más de un siglo por obtener. Uh, Y que los mantuvieron, pues cuando Jordi Puyol estaba a cargo de la Generalitat, buena parte de los acuerdos que tuvo Jordi Puyol los tenía directamente con el rey para poder acordar un montón de cosas. Todo lo que tuvo que soltar a petición, y eso le duele mucho a los catalanes ñángaras, ¿ok? Que se lo recuerden. Pero todo lo que tuvo que soltar Madrid hacia Cataluña por presión de Jordi Puyol, después de Artur Mas, o sea, permitió que la provincia catalana adquiriera y aglomerara una cantidad de competencias que hasta cuántas competencias tiene que otorgar, ¿no? y ojo, Entonces, yo estoy a favor de la descentralización. Lo que no me parece lógico es que se presente a Cataluña como la víctima de una opresión sistemática por parte del Estado español. Es que eso no tiene sentido, ¿no? Es que, mm, es que ni siquiera se puede decir o sea, ¿de qué persecución estamos hablando? ¿De qué argumento ridículo se está... ¿está oprimida Ada Colau? Ada Colau está terriblemente oprimida. o sea, es como que no nos dejaron celebrar la consulta. Un error de Rajoy, evidentemente, porque pudo haber dejado esa broma que se celebrase y nadie le hubiese dado nada, pero le dio importancia con los policías, etcétera. Pero bueno, una decisión de ellos ya, agua pasada. Pero eso El realmente, juicio, quizá, el juicio. eso realmente tiene una, se llama, es definitorio de la opresión de un Estado. O sea, es que además la idea de plantear que Cataluña es un Estado aparte no tiene sentido, porque nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. O sea, Cataluña, la única época en la que fue un estado aparte fue cuando era parte de la corona de Aragón. O sea, es que Sí. eso no tiene asidero, eso es una falsia. Mientras más investigas tú del tema de la historia española, te das cuenta lo descabellado que es todo ese tema. Entonces, claro,
se pasa al tema de no, la opresión lingüística. La opresión lingüística, que se les prohibía hablar en catalán, etcétera, etcétera. De hoy en día eso no existe, incluso la comunidad Ahora es hasta al catalana, revés, porque ahora se favorece que hable catalán por encima de... claro, la comunidad autónoma catalana ahora exige y demanda el catalán por encima del español, ¿sabes? Entonces, ¿de qué opresión se está hablando? Financiera. No la hay. Fiscal. Cataluña tiene una cantidad de ventajas fiscales increíbles, o sea, solo superadas por la de los vascos, que ese es otro tema totalmente distinto. Ah, bueno, pues que esos son, esos Son son más, dar más tomar. y Ellos son son más, dar más tomar. ellos son mucho más astutos. Mm. Entonces, esa cuestión te explica, te hace entender por qué Vox recibe ese trato. Porque, y esto pasa en todos los países donde tú le entregas los centros de generación de conciencia colectiva a un sector nada más, en este caso a la izquierda. ¿Quiénes forman a los periodistas? Periodistas de izquierda. Esos Sí, periodistas nuevos salen formados como periodistas de izquierda. Y lo ves en Venezuela como lo ves en casi cualquier país. Esos nuevos periodistas que solo recibieron una visión de mundo salen a la calle a trabajar en medios de comunicación, escriben artículos, muchos siguen líneas editoriales, evidentemente es normal, pero plantean las cosas desde su punto de vista con un matiz girando hacia la izquierda. O sea, es lógico. ¿Cómo es posible? Obviamente aquí la experiencia de la dictadura también es importante y hay que considerarlo, pero ¿cómo es posible que tú hables de extrema derecha y no hables de extrema izquierda en el otro sentido? O sea, no hay siempre me ha llamado la atención. un trato igualitario, ¿sabes? Hay un trato igualitario como si una cosa estuviera bien y la otra estuviera mal. Como si estos son buenos, a pesar de que sean extremistas de izquierda, pero son los buenos, entonces no los podemos llamar extremos porque, bueno, no No, son no extremistas. cometen excesos de violencia. Eso también muestra, yo creo que eso también muestra dónde el Te sigo español, escuchando. Voy a buscar el cargador. Sigue hablando, te sigo claro, escuchando. Tengo que poner el cargador. Un momentito. dónde el español promedio pone el centro político. Yo creo que eso también es muestra de ello, de que el español, ser de centro en España es ser socialdemócrata, ¿sabes? Ser un tipo que realmente estaría a la centro izquierda, pero bueno, en España eso es ser de centro, eso es ser una persona centrista. Claro, España es un país bastante escorado a la izquierda. Entonces, ver ellos como centro al PSOE, ¿sabes? Un partido de izquierda, es bastante ilustrativo de por qué se percibe que Podemos no es extrema izquierda y el PP es fascismo y Vox es ultrafascismo y todo lo que esté a la derecha del PSOE se afacha, ¿sabes? Yo creo que eso va por ahí también. O sea, de que hay una parte de que sí es interpretación selectiva e intencionada de dejar a Podemos como un partido más moderado de lo que realmente es, igual con Más Madrid, igual con el Partido Comunista, o sea, con Izquierda Unida, etcétera. Pero también hay otra parte que yo creo que se explica sociológicamente y tiene su razón en el hecho de que España es un país tan a la izquierda, el español promedio está tan a la izquierda, que para ellos ser de centro es ser del Partido Socialista. Es un partido de centro, es el Partido Socialista. Entonces, claro, si el Partido Fíjate, Socialista es de centro, si el Partido Socialista es de centro, o sea, Podemos te parecer una izquierda moderada o hasta sí, reformista. ¿Sabes? Podemos luciría como Ah, una cosa más igual, digerible, más nice. y Y yo cualquier, creo que eso fue lo que ellos hicieron y por eso fue que esa trampita les salió mal. y Fíjate cualquier que raya para un país, fíjate que raya para un partido con una historia, o sea, que si bien ni tú ni yo simpatizamos con el PSOE, no podemos negar sus logros y no podemos negar su trayectoria. Un partido con la trayectoria que tiene el PSOE ahorita de nuevo, o sea, Venezuela es un issue más, es nuestro issue porque tú y yo somos venezolanos. La relación histórica del PSOE con los partidos venezolanos, incluso por conveniencia les tuvo que dar la espalda. El PSOE le dio la claro, espalda a sus claro, aliados naturales en otros países como Venezuela.
Entonces, es una cosa que Sánchez ha agarrado la tarjeta de Podemos para sí y en cierto modo y de muchas formas traicionar a sus propios votantes. Que eso ha sido el comportamiento del PSOE durante mucho tiempo. O sea, durante toda la historia del chavismo, el Partido Socialista ha terminado deslindándose de sus aliados históricos en Venezuela. Quizás ahora como que tiene cierta relación, cierta simpatía, pero no es nada parecido a lo que había antes. O sea, incluso con la entrada de estos nuevos partidos, porque la competencia hoy por el favor de los partidos españoles ya está entre básicamente Primera Justicia, Voluntad Popular, ¿sabes? AD. Sí, pero AD ni pinta, ¿sabes? AD Sí. ni siquiera pinta por acá. Ha sido totalmente desplazado por parte de... Yo creo que AD también giró hacia Alemania más, a encontrar la manera de asociarse más con los alemanes. Económicamente les beneficiaba más, por supuesto, eh, pero aquí la competencia se está dando realmente entre Voluntad Popular, que yo creo que es el que está dominando el campo ahorita de los acuerdos. O sea, Voluntad Popular es un partido que obtiene apoyos de el Partido Socialista, de Ciudadanos, del PP y hasta de Vox. Ya está de Vox. Hasta de Vox. Voluntad Popular encuentra receptividad en distintos medios de comunicación y alcanza hasta Federico Jiménez Los Santos, ¿sabes? Ciertamente, Entonces, ciertamente. quien está dominando el campo ahorita, creo yo, es Voluntad Popular. ¿Qué le saque el Voluntad provecho? No Popular sé. tiene un eurodiputado, Claro, así mismo. que es Leopoldo Padre. Así mismo. Y además, Voluntad Popular ha conseguido posicionar a varios de esos cuadros aquí. O sea, cuadros del partido que han sido puestos presos o incluso torturados, vienen a España y muchos encuentran espacio dentro de partidos políticos de acá, ¿sabes? O sea, encuentran ese beneficio. O sea, no hay una forma de entender realmente la capacidad que ha tenido Voluntad Popular de absorber el apoyo por parte de España, desplazando totalmente a Primera Justicia. Porque Primera Justicia, quien controlaba anteriormente el apoyo del Partido Popular era Primera Justicia. Julio Borges manejaba esa Julio relación. Borges. Julio Borges. Pero ahora te encuentras con que Voluntad Popular no solo ha desplazado a PJ del PP, sino que ha desplazado a cualquier otro partido de competencia en el PSOE, en Ciudadanos y hasta en Vox. Esa capacidad es algo interesantísimo. Y también habla de la ingenuidad de los partidos nacionales españoles, de que Cierto. no lo hacen o sienten muchas veces que están apoyando un partido que se asemeja o que se acerca a sus posturas ideológicas cuando realmente están apoyando un partido que no está en su línea ideológica. Eh, a veces pareciera también que lo hacen por interés a futuro, ¿sabes? Bueno, yo te ayudé en esta época, entonces tú si estás en el gobierno, ayúdame a mí a tener mejores tratos, a tener beneficios, a retribúyeme el apoyo económico que le di a tus cuadros. O sea, no sé si también puede haber un aspecto por ahí. Sin embargo, sí te digo que hoy en día quien controla realmente la relación y la opinión de los partidos sobre el tema venezolano es Voluntad Popular. Ha sido muy... Sí, y hasta cierto punto, primero justicia, pero no se nos puede olvidar que, o sea, está bien, la era Zapatero, ¿cuántos fueron? ¿8 años? ¿10 años? ¿Cuántos años Siete, tuvo? siete. 7 años Zapatero, después llegó la era Rajoy, y mira, en la era Rajoy fue la era en la que llegó, Escotet llegó a España, ¿ok? Mm, Escotet se compra un banco en España bajo la mirada complaciente de Rajoy, no mm. le pregunta nada. Miguel Ángel Capriles López, el Michu Capriles, empieza a hacer negocios allí y bueno, ese también es empleado de Escotet, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver ese sector empresarial corrupto venezolano que se hace amiguito con los partidos políticos de aquí y bueno, se va para allá a la península ibérica a hacer negocios y bueno, como, no, yo no soy opositor, acuérdate que y presentan a fulano y a sutano y a perencejo de los partidos
como aval, ¿no? Entonces, Sí, fíjate tú que aquí yo siento que España no es un país que te va a poner muchas trabas si vienes con un gran capital a invertirlo. Te es que va, eso fue te lo va, que pasó. te va a Eso fue lo que agarrar, pasó. te pillan algo feo, ¿sabes? Ahí sí te va a caer. Pero al principio no te va a poner mucha pega porque este es un país donde nadie quiere venir a invertir a menos que tengas demasiado dinero y lo vayas a hacer en el sector turístico o algo así, O ¿sabes? en el de comunicaciones, porque en el otro, quizás no lo vemos tanto en el aspecto venezolano, pero los cataríes, los sauditas, los emiratos, o sea, fíjate, el Real Madrid, patrocinado por los Emirates. El grupo Prisa los dueños son los cataríes. El Barcelona está a cada rato con la vaina, que eso yo sí se lo admiro. Yo soy madridista, pero yo le admiro mucho al fan del Barcelona, el que se sienta tan reacio a que le cambien el nombre al Camp Nou, pues le quieren poner Qatar Petroleum Stadium. O No, y sea, además yo creo que ayuda que la propiedad del Barcelona está bastante diluida, bueno. O sea, creo que no sé si la totalidad, pero un porcentaje muy alto es de los mismos, de los mismos socios, ¿sabes? O sea, tiene sí, sí, eso muchísimo. es lo que pasa con ese club. Eso es lo que pasa con Entonces, ese club. eso por ese lado está muy bien, ese tipo de cosas. Fíjate que hasta la misma Ada Colau llegó a considerar hacer de la Plaza de Toros de Barcelona una mezquita. Ya. Porque los cataríes le están diciendo, bueno, pues si tú no estás haciendo nada con eso, dámelo a mí. Y yo lo vuelvo una mezquita, pues yo la pongo a trabajar. Bueno, fíjate que la Plaza de Toros que está frente a Montjuic, esa se convirtió en un centro comercial inmenso, weón. Es un centro Mira, comercial inmenso. Yo no sé qué habrá pasado, yo no sé si eso, yo creo que eso sigue activo, yo no creo que haya quebrado ni nada, pero es curioso porque de verdad la capacidad que ha tenido Voluntad Popular de hacerse con el monopolio prácticamente de la influencia y de la opinión en los partidos es muy importante. Pero los únicos partidos que se le escapan son los partidos chavistas, ¿sabes? Aquí. los radicales, los Ah, chavistas, Izquierda Unida, Podemos. claro, pero cuando tú ves que te pones un eurodiputado por el Partido Popular, un partido marcadamente socialista y declaradamente progresista como Voluntad Popular, te pone un eurodiputado en el Partido Popular, te lo pone, que obliga a la salida de un candidato que posiblemente hubiese cubierto ese espacio de mejor manera, en vez de Leopoldo Papá, eh, que consigue que Voluntad Popular sea el interlocutor casi oficial con el Partido Socialista, que posiciona cuadros en Ciudadanos, que posiciona cuadros en el Partido Popular y que se convierte en el altavoz, casi único altavoz de lo que sucede en Venezuela para la percepción de Vox y de muchos opinadores y generadores de opinión de lo que será la derecha española, es un éxito Sí, para un partido absoluto envidiable. y te habla, Envidiable. Desde un te punto de habla, vista político, eso es lo que ellos hicieron es envidiable. Ahora, te habla de la viendo incapacidad de o sea, Primero Justicia, por cierto, te habla de una incapacidad de Primero Justicia y de otros partidos de al menos plantar cara, porque y te fácilmente se habla hubiesen podido también, dividir, fácilmente se hubiesen podido dividir los partidos conforme a la línea ideológica, ¿sabes? ¿no? Y Este, también te habla de la influencia que tiene el tema Venezuela en eso, porque si yo soy un ciudadano español me toca votar en la circunscripción por un eurodiputado como Leopoldo Papá, y yo soy español y a mí me importan son los españoles, a mí poco, pues, porque eso es una libertad que se tiene cuando eres de otro país. Poco te puede importar Venezuela como a mí poco me puede importar Djibouti claro, o Gambia, ¿no? O sea, porque yo como español tengo que votar por un venezolano para que represente qué en el claro, claro, Europarlamento, ¿no? para que luche Entonces, por España o por Venezuela. entonces es un agente venezolano, es un agente español. Aquí, ¿dónde están las lealtades? Eso es una cuestión que un ciudadano español se puede hacer perfectamente válida. Pero acuérdate que las votaciones para el Parlamento Europeo son a listas cerradas. Entonces la gente vota por el partido. Y en esas elecciones europeas vota es la gente más fiel. Esas elecciones son las que tienen la menor cantidad de participación. O sea, los porcentajes más bajos de participación son las europeas. Porque la gente siente
que no va a marcar mucha diferencia el hecho del resultado de las elecciones europeas. O sea, no va a cambiar mucho la Entiendo. cosa. Entonces sienten que Europa está muy lejos de ellos y que participar o no en las elecciones europeas no tiene gran impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, claro, Hasta que llega alguien que se interese y pueda hacer del caso de Leopoldo Papá en el Europarlamento un issue real, ¿no? Porque si yo soy un PSOE, si yo soy de un PSOE, soy de un Podemos, soy de un partido que quiere ese escaño, yo digo, bueno, pero ese señor es venezolano, ese señor está legislando para Venezuela, no está legislando para España, pero considera tú que Leopoldo Papá iba en el puesto 4, por iba en eso. el, o sea, ese no, ese salía No sí o era un sí. puesto quedadero, pero quedó. Claro, no, 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 sí era un puesto seguro, o sea, le dieron Era un un puesto puesto seguro. seguro, claro, claro, le dieron un puesto Ahí entra seguro. que hasta el sexto puesto el que entra. Para el Partido Popular entraron 14 o 13, algo así. No me Ok, acuerdo exactamente cuántos eran, pero eran unos cuantos. Eh, pero claro, tú elaboras esa lista con el máximo posible, que si no me claro, equivoco buscando son que queden 50 todos, pues. y pico. O sea, creo que el máximo de diputados que le dan a España es 50 y pico. Entonces, pero él era salidor, totalmente salidor. O sea, Leopoldo Papá estaba en el puesto 4. De hecho, él ocupó el espacio que José Ramón Bauzá, que había sido presidente del Partido Popular y presidente de la Comunidad Balear, se había ido del Partido Popular, había dejado el puesto porque no estaba de acuerdo con la política del Partido Popular sobre la utilización del catalán en las Baleares, Fíjate sobre tú. la imposición del balear en las Baleares. Entonces él, que había sido presidente de las Baleares, fue derrotado, si no me equivoco, en las internas de su partido y terminó dejando el Partido Popular pasándose a Ciudadanos. Y él fue también él es salidor, pues uno de los diputados de Ciudadanos en Europa. Pero él era además uno de los cuadros más apreciados por mucha gente del Partido Popular, no tanto en Mallorca, no tanto en las Baleares, sino fuera de las Baleares, porque se le tenía muy buena estima y parecía que su administración había sido bastante buena en ese territorio. Pero todo el tema lingüístico, todo el tema del independentismo catalán, terminó influyendo en su salida del Partido Popular, sobre todo porque el Partido Popular de Rajoy eh, había dado la espalda, entonces la llegada de Pablo Casado no terminó de convencerlo, y él terminó yéndose a Ciudadanos porque además consideraba que Ciudadanos representaba un partido más cercano a su ideario liberal, que Bauzá siempre se definió como liberal, que el Partido Popular que él estaba viendo. Entonces se va a Ciudadanos, como se fue también el que fue presidente interino de la Comunidad de Madrid, que asumió el cargo después de la cama, porque le hicieron la cama a Cristina Cifuentes. Entonces Sí. él terminó la gestión y decidió cambiarse al Partido Ciudadano. Entonces ahí hubo unos cambios interesantes, pero bueno, ese puesto seguro que ocupó Leopoldo Papá, yo estoy casi seguro de que iba a ser asignado, si no a Bauzá, sí a un candidato que luego fue postergado a un puesto posterior. Claro, a ti te da igual ser cuarto o quinto en una elección donde salen 11, ¿sabes? O sea, eso te da un poco igual. Pero sí es cierto que tú tienes unas expectativas internas de ocupar un espacio lo más cerca de la cúspide de lo posible. Porque a fin de cuentas el primero es el primero de lista y es el que pone la cara. Y ya el resto son menos importantes en cuanto a figura, pero son los que estarían muy cerca de ocupar ese espacio superior. Entonces, mientras más abajo estés, no solo menos posibilidades hay de salir, sino que también menos importancia tienes dentro de la organización. Entonces, yo creo que sí. Y no sé cuántas que vienen, ¿cómo se llama? Europeas en el 2022 si no me equivoco. Creo que son en el 2022 otra vez. Que además este año ya se da por perdido, imagínate.
Sí, ya 2020 es un año loco, Eduardo, de verdad que sí. Pero, Fíjate, Eduardo, nos estamos acercando a la parte baja del programa, ¿no? ¿Mm? Quería preguntarte también, ¿cuán relevante es el tema inmigración en ese campo político español? Mm. No, aquí, o sea, tú lo ves también en muchos estudios de opinión. La inmigración no ocupa, al menos en general, no ocupa un lugar tan importante. Yo sí siento que hay como una cuestión cultural, cierto rechazo en algunos sectores a ciertos grupos de inmigrantes. No es algo que tú veas como venezolano, ¿sabes? No, no es Exacto. algo que tú percibas tan fácilmente como venezolano. De hecho, yo, si acaso habré escuchado alguna vez algún comentario despectivo, más que nada, ni siquiera racista, sino tipo ridículo. Descortés, Sí, sí, o sea, porque eso pedante. no era racismo, ¿sabes? No era como que, no, es que ustedes porque son morenitos y tal. No, 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 nada de eso. No sé cómo, no sé el concepto que se le aplicaría ahorita, pero alguna vez me he topado con algún comentario, muy pocos en verdad, sobre nuestro gentilicio, pues sobre nuestro país. Más que nada nos ven con descendencia y lástima, siendo sinceros, que otra cosa. Lo que sí es cierto es que he visto cierta reticencia a lo que son ciertas poblaciones. O sea, lo que son los inmigrantes africanos generan suspicacia, o sea, generan como duda. Los romanos suelen también generar también mucho escepticismo sobre su presencia en el país, pero más allá de algún comentario que obviamente es importante considerar, pero no definen la relación de los inmigrantes en el país, no he presenciado ningún acto realmente racista. De hecho, he escuchado muchas quejas sobre el racismo latente en este país, pero en mi caso particular no te pudiera decir que lo he presenciado frecuentemente. ¿No? Si he visto alguna cosa, realmente no me acuerdo en este momento. No quiero decir que no puedan haber casos, no quiero decir que no pueda haber posturas de algunos sectores con respecto a los inmigrantes, pero sí te digo que verbal y muy poco. Yo siento también la fortuna de estar en Madrid, que Madrid es una ciudad muy abierta, ¿sabes? Muy receptiva. O sea, madrileños reales hay muy pocos, casi todos vienen de afuera. O sea, yo estoy seguro que eso se ve un poco más, o sea, estas reticencias con la inmigración en los estados, en las comunidades y en las provincias del sur, ¿sabes? Todo lo que es Andalucía, fronterizo, Valencia. sobre todo Andalucía, quizás en Cataluña también, porque son provincias que, digamos, tienen una mayor proporción de población extranjera y también hay mucha presencia de extranjeros que van es al cultivo, ¿sabes? Van es a la cosecha. Hay mucho Ujú. empleo informal, hay mucho de ese tema. Como es cierto que hoy en día la mayoría de los españoles no están tan dados a ocuparse de ciertos trabajos, esa necesidad de brazos es suplida por inmigrantes que están dispuestos a irse al campo durante 3 meses y recoger las fresas, recoger la oliva, recoger lo que haga falta para ganarse el dinero. Entonces, muchos de ellos están en condiciones de irregularidad. Es difícil que veas, por ejemplo, a cierta migración como la nuestra, como la colombiana, como la, ¿sabes? Más Más difícil. calificada, por así Sí, decirlo. ¿no? Y están a otras cosas. O sea, a ver, el colombiano, el dominicano, incluso el peruano, el ecuatoriano, ellos no se vienen acá a trabajar en el campo, ellos se vienen acá a estar en la ciudad. Se vienen acá a trabajar en Sí. la ciudad, ¿sabes? A trabajar, sí, será de obrero, pero de obrero en la ciudad. ¿Sabes? Es inusual ver un caraqueño pasando escardilla en Lleida. No lo vas a ver, ¿sabes? O sea, los que son más dados a eso son los ecuatorianos, que sí que tienen presencia en el sur, pero de resto son Marruecos, Y eh, ya que, entiendo. Rumania, son Y países que, ya que pero estamos hablando
No hay, Sí, o sea, yo creo que además porque fíjate tú, ese sentimiento, a pesar de que yo creo que existe y está latente en la gente, no se ha convertido en el tema decisivo de la opinión pública. O sea, yo creo que la inmigración ocupa, se considera un problema por el 10% de la población, el 9%, 8% de la población, que realmente no es algo tan decisivo, o sea, no es algo tan mayoritario. Yo sí siento que el español en ese sentido es bastante abierto. O sea, no quiero decir que sea totalmente benevolente con la inmigración y que los hacía, no, sí, aquí está mi hogar, aquí está mi familia, no, no, no. Pero no vas a ver o no siento que haya esa actitud de segregar a otra persona por su origen. O sea, no lo he visto, realmente no lo he visto. claro, claro. De hecho, ¿Y cuál? muchas veces son los mismos inmigrantes los que segregan a otros inmigrantes de su país o de otro país. O sea, hay Sí, sí mucha se ve, sí es discriminación cierto. endémica, o sea, endogámica. No sé si, no, endogámica no debe ser el término, pero es Interna hacia el mismo sí, es grupo. mucha discriminación por ejemplo, del venezolano con el venezolano, o del colombiano con el venezolano, o del venezolano con el colombiano, con el ecuatoriano, etcétera. O sea, eso sí lo he visto más frecuente que otra cosa. Entonces me vas a Oye, decir, te quería hacer la última pregunta, ¿no? Ya que cubrimos ampliamente en este programa sobre España, ¿cuál es el issue político, aparte del coronavirus, el issue político central que más afecta ahorita a los españoles? aquí El yo desempleo. yo creo que la economía en general, yo creo que el desempleo particular, o sea, como tema concreto, pero la economía en general, o sea, lo estoy viendo, la gente se está yendo al desempleo, las empresas ya no aguantan, eh, todo parece que está muy paralizado, eh, se ha disminuido la oferta, o sea, lo ves también mucho en los precios de los alquileres, de las habitaciones, de los Ujú. apartamentos. Están bajando los precios. Eso solo pasa cuando hay una situación realmente de contracción, porque aquí los precios siempre están al alza, o sea, siempre, Madrid sobre todo, siempre estaba al alza. Y de unos meses para acá, no solo a través del... ¿Ocurre solo en Madrid o se puede No, extrapolar al resto del país? eso en Barcelona también pasó, pero eso es algo que tiene pasando, eso es previo al coronavirus. A mucha gente diría, no, eso es por el coronavirus, el gobierno diría que es por el coronavirus, pero nada que ver. Esto es algo que se estaba produciendo meses antes de que el coronavirus llegara a todo su alcance. O sea, la contracción ya se estaba esperando y se estaba viendo de mediados a finales del 2019. Luego el coronavirus terminó por reventar el asunto y ha hecho que la gente se dé cuenta que si antes marchábamos mal, ahora pareciera que vamos mucho peor, porque se estima que la contracción del Producto Interno Bruto Nacional sea cerca del 19%. O sea, España perdió un 19% del PIB y que el porcentaje de personas desempleadas pudiera alcanzar otra vez el veintitanto por ciento, a O sea, 24. de la época, volvimos a 2008, Claro, pre-Rajoy. pre-crisis, O sea, pre-Rajoy. Rajoy, cuando llega Rajoy, o sea, hasta 2013, 2014, el desempleo estaba en torno al 20 y pico por ciento, luego empieza a descender. Pero, pero es que esto es haber perdido un montón de tiempo y haber vuelto al punto de origen. Entonces, ¿qué está haciendo la izquierda astutamente en este sentido? Bueno, vamos a garantizar un ingreso mínimo vital, que no va a ser temporal por la crisis, sino que va a ser permanente. Obviamente ponen muchas limitantes para poderlo solicitar porque no son tontos, saben que no lo van a poder pagar de una vez, pero abren la discusión y ahora lo han convertido todo y han abierto un nuevo frente en el que va a ganar quien ofrezca más. Va a ganar quien te ofrezca más del ingreso. No, está en 500, hay que subirlo a 550 o a 600. Y luego va a venir otro y te lo va a querer subir a 700. Luego va a venir otro y lo va a tratar de llevar a 800, 900 o 1000. ¿Sabes? Entonces eso es insostenible a menos que tú hicieras un recorte absoluto en prácticamente todas las demás áreas. Pero tampoco quieren hacer eso. O sea, no van a querer recortar. El costo Entonces, social te vas a echar encima un poco de ñángaras que van a decir, coño, mi estilo de vida, mi siesta,
Claro, mi break, mi y vaina. mucho empleado público que está acostumbrado a estar trabajando, sea la orientación que sea. Entonces lo que quieren es mantener el gasto público del Estado como ha sido hasta ahora, no hacer ningún recorte, no hacer ninguna reforma, sino más bien incrementar el gasto, incrementar la presencia del gobierno e incrementar la ayuda social con esta nueva política. Entonces es como que no vamos a hacer ningún cambio, sino que vamos a incrementar lo que ya estamos haciendo mal. Ahora lo vamos a empeorar. Y luego va España a Europa a pedirle a los estados del norte, financiame. Financiame sin condiciones. Y obviamente los europeos del norte, no ya Alemania, que ya Alemania está presta a la tarea, sino Holanda, Holanda, Francia, Suecia, Suecia. Finlandia, Dinamarca, son países que no están dados a prestar dinero sin condiciones. Y parece que el principal dique de contención es el primer ministro holandés, que le dice, mira, o sea, que no vamos a aceptar ningún préstamo sin condiciones. O sea, nosotros no vamos a prestar dinero sin ningún tipo de condición. Ustedes no pueden pretender que nosotros les demos dinero así como así por el hecho de que, bueno, somos amiguitos de la Unión Europea. Y ¿Es España está una presionando. cuestión más de presupuesto o es una cuestión más de balanza de pago? ¿Es una cuestión de presupuesto o más una cuestión de balance de pago? Es una cuestión, yo creo que tiene que ver con la visión de lo que debe ser la Unión Europea, sinceramente, porque yo siento que estos países entienden la Unión Europea más como el tema económico y la sostenibilidad del mismo. España lo está viendo como el banco, el prestamista al que siempre puedes recurrir, que te va a prestar dinero sin ningún tipo de límite, ¿sabes? Sin ninguna condición. Los del norte, los norteños, ellos, digamos que han sido bastante consecuentes con el tema de ser responsables con las finanzas, con tener presupuestos balanceados, con tratar de encontrar superávits y si tienen déficits sean pequeños. España no ha ido para nada en esa senda, no ha ido para nada en esa senda. Y yo creo que a pesar de que Francia y Alemania, fíjate tú que era Francia y Alemania, que son las locomotoras europeas, le dieron el apoyo final a España, la votación terminó o está bastante trancada porque los estados del norte no están dispuestos Ciertamente. a transar. No les quieren dar más real. Es que es comprensible cómo un estado puede pretender que después de haber sido irresponsable durante mucho tiempo, haber incumplido los déficits, no haber hecho reformas profundas, realmente no haber hecho recortes importantes, porque si te fijas en el gasto público español durante incluso la era Rajoy, o sea, lo que hubo fue una redirección de presupuesto, o sea, y ni siquiera hubo recorte, porque el gasto en sanidad se incrementó 0,9% por año, el gasto en educación se incrementó 1,1 por año, el gasto en pensiones se incrementó, eso sí, mucho más por año. Los Sí. tres gastos principales, que eran los que se están considerando, ninguno de esos se recortó. Y eran los que, por cierto, estaban siendo objeto de críticas por la izquierda durante todo el gobierno Rajoy. Se estaba recortando en sanidad, que se estaba recortando en educación, que se estaba recortando en pensiones. Y entonces los datos mostraban que no era así, que obviamente un porcentaje grandísimo de esos gastos se van en personal, ¿sabes? Eso sí pasa, eso sí es real, pero ¿qué hacen? ¿No le pagan los salarios? Porque esa era otra Entiendo. opción. Claro, la opción era que ellos consideraban que se estaba recortando porque no se aumentaba lo que ellos consideraban que era lo necesario, pero decían que había recortes. Entonces, Eduardo, pues, comentario final para cerrar sobre qué le llega a España. ¿qué le llega a España? Bueno, yo no sé, yo a ¿A qué veces se soy, enfrenta España? Comentario final. pues yo creo que viene un momento bastante difícil, para no usar el término que me vino a la mente. Eh, Vamos a ver si se termina consolidando esta coalición de gobierno. Yo lo veo bastante difícil porque siento que le está pasando factura, quizá no tanto como debería ser, pero le está pasando factura la pésima gestión económica, la pésima gestión internacional, porque han sido pésimos el manejo de las relaciones internacionales, fracasaron con la designación de la presidenta de, no me acuerdo ahorita el cargo, pero bueno, fracasaron, eligieron al ministro de Finanzas irlandés y fracasaron con la gestión de la pandemia de una manera en que solo la pueden disimular con los medios que hay actualmente. Eh,
Lo que no sé es si hay una mayoría contraria. Lo que no sé, porque todo este país lo gobierna con 175 diputados, 176, y en este momento el equilibrio de fuerzas, si bien favorece a la oposición, no da los escaños necesarios para poderla gobernar, ¿sabes? Entonces, yo creo que estamos en una situación de mucha inestabilidad. Yo creo que esto se llegó para quedarse y el sistema electoral, por mucho impulso que dé al bipartidismo y a la concentración en algunas provincias, o sea, los regionalismos, no termina por encauzar la gobernabilidad del país. O sea, yo creo que estamos en una situación bastante trancada realmente. Y las perspectivas económicas no son buenas. Perfecto. Bueno, no me queda más sino de darte las gracias, Eduardo Castillo, sociólogo radicado en Madrid, egresado de la Universidad Central. Eduardo, si alguien te quiere contactar, ¿tienes alguna red social que utilices en la cual Claro, claro. te puedan Yo revisar? uso el Twitter lo uso poco, aunque debería retomarlo un poco más. Es @nacin_castillo. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como eduardo.ncastillo, que es una red que sí suelo utilizar mucho más. De hecho, me gusta mucho Instagram y la utilizo también o sea, antes la tenía muy, muy personal, ahora la tengo más para comentarios, para opinión y demás. Eh, Son principalmente en Facebook también, pero Facebook, digamos, no es una red Te tan dada entiendo. ¿sabes? Tan dada a A la la inmediatez. interacción. Sí, a la Sí. interacción, no es tan interactiva. Entonces en Twitter y en Instagram sí que me pueden encontrar en cualquier momento. ¿Tienen alguna duda o quieren conversar de alguno de los temas que tratamos acá? Pues bienvenido sea. Y Y de bueno, igual forma, yo les voy a poner a todos ustedes en la descripción aquí abajo las coordenadas de Eduardo. Una vez mm, más, si quieren ver esto en acceso temprano, en Early Access, pueden meterse en patreon.com/Alberto Zambrano. Mi Twitter es @Alberto Zambrano. Y si quieren ver parte del trabajo sobre cultura política y inteligencia política, al igual que las consultorías que las hacemos en cultura política junto con mi amigo Manuel de la Cruz, pueden meterse en culturapolitica.net. Esto ha sido Sobredosis, Eduardo. Gracias por venir. En las gracias a ti. palabras de Gustavo Cerati, los micrófonos de Sobredosis siempre van a estar abiertos para ti. Un placer haberte tenido aquí, hermano. Claro que sí, amigo mío. Nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto.